Padre Juan Jaime, bienvenido a Manizales. Qué alegría que nuestra arquidiócesis de Manizales haya podido traerte a compartir todas tus experiencias. Estoy realmente muy contento de estar aquí en la ciudad de Manizales y quiero dar un saludo muy afectuoso a todas las personas que a través de los diversos eventos que vamos a tener, pero también a través de la página web y a través de la televisión o de la radio, de alguna manera lleguen a tener contacto con esto que vamos a poder compartir en estos días. Padre, me da mucho gusto que estés con nosotros acá en la página web desdeloalto.com y puedas también tener un espacio en nuestro programa de radio en la búsqueda de la verdad. Hay muchos padres de familia que quisieran tenerte así como te tengo yo al lado, escurrirte, decirte: padre, ¿qué hago con mis hijos? La situación es difícil, ya no los puedo controlar, ya mis hijos no me obedecen. ¿Qué le pudiéramos responder hoy, así, muy corto como lo podemos hacer en este mes, a un padre desesperado que siente que su hijo se le está saliendo de las manos? Bueno, en todo lo que tenga que ver con la educación de los hijos, hay que comenzar por hacer esta afirmación: no existen las recetas milagrosas. La mayoría de los padres de familia van detrás de la solución mágica que va a arreglar todos los problemas. Si mi hija, que tiene un novio muy harto, si mi hijo que anda como con unos marihuaneritos lee este libro, se arregló todo. No, eso no existe. Con los hijos lo único que existe es un trabajo continuado, dedicado y constante. Continuado, no es una vez, son muchas veces. Es algo que hay que hacer continuamente, con una gran dedicación y con una gran constancia, es decir, sin perder la fe, sin desesperarse, con una gran constancia. Ahora, desde esa perspectiva, teniendo eso claro y teniendo claro que no existe ni el sanador que todo lo arregla con un chasquido de dedos, ni el cura conferencista o consejero que en una cita logró enderezarme la vida de mi hijo o de mi hija, teniendo eso claro, yo diría lo siguiente: lo que más necesitan los niños y los jóvenes fundamentalmente es familia. Las familias de hoy están haciendo un gran esfuerzo en lo que es secundario y muy poco esfuerzo en lo que es fundamental. ¿Qué es lo secundario? El colegio bilingüe, la expulsión, el internet, el curso de taekwondo, el curso de inglés, las comodidades materiales, los aparatos electrodomésticos. Eso es bonito, agradable, a veces útil, pero es secundario. Lo verdaderamente fundamental es que la familia, para comenzar, sea familia. Sencilla, pobre, con muchos miembros, con pocos miembros, pero que sea familia, tenga sabor de familia, se sienta que hay familia en la casa. Eso es fundamental. Y dentro de eso fundamental, que es que la familia sea familia, hace falta sobre todo lo siguiente. Uno, que los papás sean papás. Porque de un tiempo para acá, a los papás se les ocurrió que tenían que ser amigos, que tenían que ser parceros, que se tenían que ganar el cariño, el afecto de los pelados y que los muchachos digan: mi papi es chévere, mi mami es una rumba. Y no, la labor de la mamá es ser mamá y la labor del papá es ser papá. Si además de eso mi hija cree en mí y confía en mí como se puede confiar en una amiga, bueno, por añadidura. Y si además de eso mi hijo me tiene confianza, genial. Pero la labor de un papá es ser papá y la labor de una mamá es ser mamá. Y eso implica que desde que el niño es pequeñito, papá y mamá hay algo que no pueden negociar: el principio de autoridad. Deben ser figuras de autoridad para sus hijos. ¿Y qué es una figura de autoridad? La persona que sabe qué es lo recto y qué es lo torcido. La persona que sabe por dónde hay que ir y por dónde no se debe ir. Y la persona que orienta la vida de un niño o de una niña
y le muestra el sentido de esa vida. Hoy en día estamos tratando a los hijos, incluso desde edades muy tempranas, como si el hijo ya tuviera suficientes elementos para tomar decisiones. Niños muy pequeños o adolescentes todavía muy inexpertos, se les confía la responsabilidad de elegir amigos, elegir colegio, elegir si me aburrí aquí en el colegio me puedo cambiar de colegio. Esas son decisiones de los papás. Y decidir por los hijos y tomar decisiones por los hijos no es un privilegio, sino que es un servicio. Tener autoridad no es una dignidad, no es una preeminencia. Tener autoridad es un servicio a un niño o a una niña. Eso es lo fundamental. Y unido a eso, amor. Porque una autoridad sin amor es autoritarismo, pero cuidado, un amor sin autoridad se vuelve alcahueterismo. Excelente, padre. Pero esa autoridad hay que saberla ejercer. Claro. Y para poder ejercerla hay que también tener tiempo adecuado para ejercerla. Te hemos escuchado también en algunas intervenciones muy valiosas e importantes sobre el tiempo que debemos dedicar a nuestros hijos. Nos hemos entretenido en conseguir, en trabajar, inclusive papá y mamá por las condiciones económicas les ha tocado y se ven obligados a trabajar. Pero hemos descuidado un poco lo que decías ahora, lo fundamental del hogar, por estar consiguiendo lo superfluo. Hay una frase muy linda que dices en tus conferencias: familias ausentes, niños vulnerables. Sí. Me gustaría que habláramos de eso, padre, porque es importante que quienes nos ven ahora sepan que por poco tiempo que tengan para sus hijos debe ser tiempo de calidad. Claro, y el tiempo de calidad significa papá y mamá ahí, presente. Y papá, mamá ahí haciendo las veces de papá y mamá, no haciendo las veces de compañero de juego simplemente, o no haciendo las veces de un amigo más. Yo hago mucho énfasis en esto, ¿por qué? Porque es que el muchacho ya tiene amigos, no necesita otro amigo, pero no tiene más papás, necesita un papá. ¿Qué hace un papá? Un papá da criterios de vida. Por ejemplo, estamos viendo un programa de televisión y un papá dice: eso que está diciendo ese personaje de la telenovela no es verdad. ¿Por qué, papá? Por esto y por esto. Esa declaración que está haciendo este político en el noticiero, eso no es justo, eso no se le debe hacer al país, esa es una postura de corrupción. Esa manera como ese jugador le entró a ese otro jugador no es legítima, hay que jugar limpiamente. Son palabras de esas con regaño incluido que papá o mamá dicen y que uno cree que el pelado no le para a uno bolas, y es todo lo contrario. Los pelados, incluso cuando dicen mami no sea intensa, papi no sea intenso, están siempre aprendiendo. Si uno no da lecciones, los pelados se quedan sin lecciones. Y si lo que uno le enseñó al muchacho es que cuando el jugador que va a entrar a meter el gol le hacen una falta impresionante y engañan al árbitro, si lo que uno le enseña a su hijo es que eso es una maravilla y que la trampa funciona, el hijo va a aprender a hacer trampa. Si uno llega y dice eso es el colmo, eso no se debe hacer, el hijo aprende. A mí me ha tocado muchas veces oír cosas muy conmovedoras de parte de los muchachos, como cuando un amiguito llega con un problema, el compañerito llega y le dice: a mí mi papá me ha enseñado, o a mí mi mamá me ha enseñado tal cosa o tal otra, lo cual quiere decir que ese hijo ha estado escuchando lo que papá enseña. Hay que estar presentes, hay que estar al lado de los hijos, pero hay que estar de manera significativa, dando lecciones de vida, enseñando qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, preocupándose por el muchacho, qué te pasa, te noto distante, qué te sucede, disponibles para escucharlos, porque tampoco se trata que hablemos y hablemos y hablemos y el niño no hable o el muchacho no hable, dejarlo expresar lo que él diga, aunque incluso me moleste lo que él diga, dejarlo que lo diga y yo ya después le comento algo o le corrijo o le llamo la atención.
y además de estar presente con mucho afecto. A mí me impresionan esas familias que están juntas pero están separados. Se juntan para ver televisión, pero están separados porque el uno está comiendo papas, el otro está tomando gaseosa, el otro está bebiendo cerveza y el otro está leyendo el periódico y medio levanta los ojos para ver de vez en cuando el televisor. Pero no se hablan, no se dicen nada. En la familia tiene que haber afecto, se tiene que sentir cariño. Por ejemplo, qué sé yo, estamos viendo una escena muy triste de una película de un muchacho incomprendido o de una niña que se quedó sola, y uno aprovechar para agarrarle la mano al hijo y decirle: yo voy a hacer todo lo posible para estar siempre contigo, mi amor. No perder oportunidades para reforzar el mensaje de te quiero, te he querido y te querré, que son mensajes que los niños y muy especialmente los adolescentes necesitan. Así el adolescente reacciona diciendo: uy, mami, ya, está bien, pero por dentro está feliz. Así es, Padre. Y muchos de nosotros, como padres, hemos querido que nuestros hijos sean de oración como nosotros, hemos querido verlos ante el Santísimo como nos encanta, y a veces nos frustramos cuando, por ejemplo, no oran el rosario por nosotros. A veces sentimos que no estamos cumpliendo la labor adecuada porque ellos no rezan o no son tan rezanderos como nosotros, y no estamos entendiendo que él está atravesando una etapa que tal vez nosotros también atravesamos. Cómo alimentar el deseo de los padres de llevarlos a Dios, a los hijos, pero de una manera prudente, de una manera respetuosa. Todo hijo que ve rezar a su papá o a su mamá, que lo ve ir a la iglesia, que lo ve participar de la Eucaristía, comulgar o incluso tener gestos de piedad, en el fondo tiene una pregunta: papi, mami, ¿por qué haces eso? Y esa es la pregunta que la mayoría de los papás no contestan. La mayoría de los papás se quedan en las formas, en pedirle al hijo que viva la forma, es decir, rece el rosario, vaya a la misa, comulgue, rece, pero no le damos el porqué. ¿Qué fue lo que a mí me pasó por dentro para que yo terminara rezando rosario? Es simplemente costumbre. Si es costumbre, ese rosario vale poquito. Para yo rezar el rosario, para yo tener otra experiencia de oración, para yo ir a la Eucaristía, irme un fin de semana para unos retiros, es que a mí me pasó algo. Había algo que yo no tenía y hubo algo que encontré. Había una soledad que yo tenía y hubo una compañía que hallé. Había una tristeza que me atravesaba el corazón y hubo un momento en que Dios apareció con una alegría. Y de eso es de lo que me toca hablar al hijo. Si ustedes se acercan al Nuevo Testamento, ustedes se darán cuenta que ni los apóstoles ni San Pablo comienza por decirle a los cristianos: recen o reúnanse o hagan tal cosa. Comienzan por contar qué les pasó a ellos. Comienzan por contar su experiencia de fe. Mientras el niño no tenga una experiencia de fe, mientras Cristo no le salga al encuentro y le voltee la vida, no va a entender para qué rezar un rosario, porque es que para rezar un rosario a uno se le tiene que voltear la vida. Mientras a uno no se le volteen los valores de la vida, es mejor oír algo que rezar rosario. Y es más bacano ir a una rumba que meterse a una iglesia a celebrar la Eucaristía. Pero cuando en medio de una situación de la vida uno empieza a descubrir que un hombre maravilloso llamado Cristo le ha cambiado el sentido a mi vida, porque es más que un hombre y va a hacer de mí más que un hombre, cuando uno descubre eso, se le encuentra sentido a la oración, a la Eucaristía, al rosario y a todo. El camino largo, cuenten de sus vidas. Ese es el camino largo y no es válido únicamente para papás. Cuando a mí me preguntan muchas veces sacerdotes, ¿cómo le llego a los jóvenes, padre? La respuesta que yo siempre doy es: hable de su experiencia de fe. No hable de lo que se aprendió en la facultad de teología. Perdiste el año si te metes por ahí. Ya después lo podrás hablar, pero de entrada explíquele a un pelado
porque un hombre normal le dio por meterse en esta cosa de ser sacerdote. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? ¿Qué le aporta Jesús? ¿Por qué Dios es importante? La respuesta de Dios es importante porque es importante, no le vale a un adolescente. Hay que decirle por qué es importante. Y para decirle por qué es importante, hay que explicarle qué le pasa a uno cuando Dios no está. Cómo se va secando uno por dentro. Cómo se va uno extraviando. Y se le cruzan los cables y uno ya no distingue dónde está el norte o el sur. Así es, Padre, y es precisamente ese el esfuerzo que con mi esposa hemos querido realizar a través de los medios, programas de radio, televisión, página web, para contarle a la gente que cuando Dios está en un matrimonio, que cuando Dios está en un hogar, todo marcha bien. Mi esposa y yo, Padre, te cuento, tenemos 17 años de feliz matrimonio y el deseo más ardoroso que sentimos en nuestro corazón es contárselo a todo el mundo. Por eso han surgido estas que llamamos locuras, de meternos en los medios, en la radio, en la página web, porque tú tienes la razón, hay que contarle a la gente que con Dios sí se puede vivir bien. Y precisamente tú estás este fin de semana en Manizales para vivir el encuentro de parejas, un encuentro al cual recibimos parejas en unión libre, parejas irregulares, matrimonios civiles, matrimonios católicos, todo. Pero queremos mostrarle algo central, queremos mostrarle que con Dios se puede vivir maravilloso el matrimonio, que no lo desechen, Padre. ¿Cómo decirle a las parejas que nos ven ahora, que de pronto son irregulares, que están en unión libre, cómo invitarlos de manera contundente a que reciban este testimonio nuestro como vocación de matrimonio y tuyo como vocación de sacerdote, pero que confluyen en lo mismo, en que Dios es el centro de nuestra vocación? Pues yo quisiera decir algo a partir de una anécdota del Papa Juan Pablo I. Por la época en que él fue elegido Papa, el pontificado de él fue muy corto, de apenas 33 días. Por la época en que él fue elegido Papa, nació la primera bebé probeta. Y a él le preguntaron, claro, ese es el tipo de cosas que los periodistas quieren ir y preguntar, ¿qué opina la iglesia del bebé probeta? A él le preguntaron que qué opinaba del bebé probeta y la respuesta de él fue muy hermosa. Él simplemente dijo, yo les deseo a los papás que sean muy felices y lo eduquen muy bien. Una respuesta de una gran simpleza. Hay un ideal del amor cristiano y ese ideal del amor cristiano llega a su punto de plenitud en el matrimonio como imagen de amor de Cristo por la iglesia. Pero que ese sea el ideal del amor cristiano no quiere decir que la realidad concreta de lo que tenemos que vivir los seres humanos sea un lugar ausente de Dios y sea un lugar que no tenga derecho a estar iluminado por Dios. Una madre que vive sola con su hijo es una madre que también tiene a Dios presente. Dios también está con ella. Una pareja en unión libre es una pareja que también tiene una palabra de Dios y que también necesita alimentarse de Dios. Un matrimonio civil, por las razones que sea, un matrimonio de personas que fracasaron en una primera experiencia de pareja y ahora se reencuentran en otra experiencia en la que se están dando una oportunidad nueva, es una pareja que aunque no puedan en este momento celebrar el sacramento, todos los días se prometen un amor en el que si Dios está presente, tiene algo de esperanza y de alegría para concederles. En fin, allí donde hay un ser humano, si es bueno, necesita una palabra de Dios para ser más bueno, y si no es bueno, necesita una palabra de Dios para aprender a serlo, porque al fin de cuentas, todo hombre, toda mujer, en todo extremo de la tierra, y no solo los hombres y las mujeres, sino los árboles, las ballenas, las lombrices de tierra y las orugas que trepan por las plantas, todos somos hijos de Dios, criaturas de Dios, y por todos Él se preocupa y para todos tiene una palabra. Qué bien, Padre. Finalmente, quisiera que en esta última parte de nuestra entrevista le diéramos unas palabras de aliento a aquellas mujeres, ya tú lo decías, que les ha tocado encargarse de un matrimonio que ha fracasado, aquellas cabezas de familia que su esposo por una u otra razón dejó el hogar,
y en la mayoría de veces por infidelidad, desafortunadamente, pero que esas madres sufren con dolor el hecho de ya no estar con su esposo. Yo quisiera, Padre, que nos dieras una voz de aliento a todas esas mujeres que estoy seguro que nos ven y que quieren escuchar una voz de aliento para seguir adelante y saber que Dios también las acompaña, que Dios también es el protagonista de esos hogares que desafortunadamente han sufrido la ausencia del Padre. Yo a esas mujeres que tienen que vivir esas situaciones y a uno que otro hombre que vive esa situación al revés, que también existen, yo les diría lo siguiente: nunca jueguen a creer que pueden reemplazar a la persona ausente. Una madre puede ser madre y solo madre, ya eso es bastante. No puede ser papá. Y eso no es una tragedia. Cierto que faltará un poco en la vida del niño o de la niña esa imagen paterna. Ya la proveerá otra persona o tal vez no la provea nadie. Pero no te juegues el juego de yo soy papá y mamá o yo soy mamá y papá al mismo tiempo. Eso no es posible. Ya bastante es ser un buen papá, ya bastante es ser una buena mamá. Tampoco juegues el juego de que tu hijo o tu hija llene el espacio vacío del esposo o la esposa que no está. Tu hijo es tu hijo, no es tu esposo. Tu hija es tu hija, no es tu esposa. Y cuando una mamá ama a su hijo como si fuera su esposo, hace unos lazos demasiado fuertes, tan fuertes que termina oprimiendo a la misma persona que ama. Tu hijo es tu hijo, no se te olvide, nunca más que eso. Pero algo sí es muy importante: nunca estás del todo solo. Nunca estás del todo solo. Dios no nos puede quitar el sufrimiento, no pudo quitar ni siquiera el sufrimiento de su propio Hijo, pero Dios está presente dando sentido allí a todo lo que nosotros vivimos. En medio de las dificultades, alguien te conforta. En medio de la angustia, alguien te da esperanza. En medio de la carga insoportable, alguien te ayuda a cargar. Alguna vez hablaba conmigo una mujer que había tenido que sufrir cosas muy duras y me decía: padre, llevo 20 años sufriendo, ¿dónde está Dios? Sí. Y yo le respondía: ¿cómo que dónde? Casi nada, ayudándote a vivir 20 años en los que has sufrido. Hace rato te tenías que haber reventado y no te reventaste. ¿Dónde está Dios? Soportando contigo 20 años de sufrimiento. Nunca estás solo, nunca estás sola. Ahí, en el silencio, Dios está con nosotros. Por eso tan linda esa frase o ese texto que nos habla de que cuando caminábamos por la arena nos sentíamos solos, veíamos solo un par de huellas, resulta que la persona se sentía sola y era el momento en que más Jesús estaba con ella, porque las llevaba cargadas. Padre, para terminar, qué bueno que nos regales una bendición hermosa para todas estas familias que luchan, que buscan por salir adelante, y una bendición para todos los esposos del mundo, para que encuentren que Dios siempre es la respuesta para sus inquietudes. A todas las familias que a través de la radio o a través del portal de internet nos pueden ver, a todas las personas, con todo cariño les envío mi bendición. Que Dios vaya delante de ustedes para mostrarles el camino, esté detrás de ustedes para sostenerlos y dentro de ustedes para amarlos. Que Dios Padre les haga sentir que son sus hijos, que Dios Hijo les haga sentir que ha entregado la vida por ustedes y que el Espíritu Santo los llene de paz y de sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Padre, y a ti todo nuestro amor y apoyo y nuestras oraciones para que Dios te siga bendiciendo y sigas haciendo tanto bien a la humanidad. Gracias, Padre.